estaba quedando fuera la presentación de Carlos. Nuevamente, gracias a todos. Carlos, pues es un gran apasionado de compartir lo que hace, lo que sabe, ¿no? Esa pasión por la tecnología. No sé, digo, no alcancé, no soy tan diestro, no sé si es el bajo lo que toca o la guitarra, pero sé que le gusta mucho la música, música pues estridente, no música lentita, sino ruda. Y pues nada, la neta, desde que Ana nos puso en contacto, desde que pues puse como a, pues hacer un poco de stalk, a stalkear un poco a Carlos, me dio esa como muy buena vibra, entonces sé que pues se va a rifar hoy, así que muchas gracias, Carlos, nuevamente por estar acá. No, gracias a ti por la oportunidad. Realmente tampoco es tan difícil stalkearme. O sea, entras a mi Twitter y creo que te lleva a un Linktree. Y creo Exacto. que incluso te pone mi página web. Antes mi página web, como anécdota, antes era simplemente un doge bailando en un fondo de colores. Pero apenas hace como unos 5 meses dije, necesito hacerlo ya profesional y ya hice una página web de verdad. Pero ya hasta tiene Pero música, no sé si desde un principio sí, sí, tenía sí, música. tiene música y todo. Pero bueno, lo dejé por los memes. Pero bueno, sí, bueno, ahora sí, me presento, soy Carlos. Mayormente me conocen en redes sociales o en general en el mundo de la programación, como Retex Master. Yo la verdad es que inicié a programar hace muchos años, casi 7 años, 7, 8 años, no sé. Y pues digamos que me gustó hacer contenido por el hecho de que me gustaba reforzar lo que ya aprendía. Entonces, pues básicamente inicié yo subiendo cositas que aprendí a YouTube y ahí los dejaba. Ahí los sigo dejando por si acaso, pero realmente ahorita ya estoy más enfocado en otras cositas por allá, que por ejemplo ahorita estoy trabajando como backend developer actualmente. Entonces, créanme, yo he pasado por muchos caminos frontend, backend, cosas que seguramente actualmente no se imagina que deberían de pasar en algún momento. Y es justamente lo que les quiero contar en esta presentación. Quiero contarles exactamente cómo es el camino para llegar a ser un web developer. No les voy a decir tanto como roles de junior, mid, senior ni nada de eso, sino que quiero que conozcan todo lo que es el universo, o al menos una parte del universo del desarrollo web, porque realmente es mucho, o sea, es mucho que hay que abarcar y mucho que hay que aprender. Y mi intención con esto es que tengan las nociones de que cuando alguien les diga en plan, oye, ¿sabes sobre esto? Ustedes digan como de que, yo escuché sobre esto alguna vez, seguramente tengo que aprenderlo. Y es porque es así, o sea, el universo del desarrollo web es enorme y aquí es donde la van a conocer. Pero no sé si aquí hay alguien que recién está iniciando con esto o está desde cero. Créanme, yo también inicié desde cero y todo se remonta por allá en el 2000 y algo, cuando yo recuerdo que antes entraba a Facebook, o sea, yo entraba a Facebook y literalmente vi esta página y decía como, ¿cómo es posible que esto funcione? O sea, ¿cómo es posible que esta página web se muestre en mi computadora? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo yo puedo hacer algo similar? O sea, para mí esto era magia. Yo no sabía cómo hacer esto, para mí esto era magia. Y siempre me preguntaba de, Mm, ¿cuál será el secreto? Y a ver, yo en ese año tenía unos, bueno, en ese momento tenía unos 14 15 años, no estoy seguro exactamente. Em, y a ver, yo era un niño, prácticamente, era un adolescente sin dinero. Yo solamente quería tener una página web y para mí debía ser sí o sí gratis. Es decir, yo decía, una web tiene que ser gratis, o sea, no es posible que me cobren por poner una página allá en internet. Sí, sí era posible. Así que, pues bueno, yo al final me aferré mucho en que tenía que ser gratis y encontré una cosa llamada Wix.com. No sé si alguno de ustedes lo conocen, Wix.com. Básicamente es una página web que te permite arrastrar elementos, arrastrar, digamos, texto, imágenes, lo que ustedes quieran, y con base en ello construir una página web. Y está bien para iniciar. De hecho, entre comillas es gratis, tal vez, o al menos en ese momento tenía una opción gratuita en la que tú podías publicar tu página web con un dominio Wix.com, pero pues tenías tu página web en internet.
Y ahí fue cuando yo dije como, descubrí el secreto de Mark Zuckerberg, ¿no? Así fue como Mark Zuckerberg hizo Facebook, usó Wix.com. La verdad es que no, porque luego me empecé a topar con más cosas, como que Wix te daba un dominio, pero era algo.wix.com. Y yo quería tener, o sea, yo veía que Facebook tenía el dominio facebook.com. Entonces me empecé a preguntar cómo hacer eso. O sea, me empecé a preguntar literalmente cómo es que yo podía tener también mi dominio. Ya tengo la página gratis. Ahora, ¿cómo obtengo el dominio gratis? Desafortunadamente me di cuenta que ya no era posible, que sí o sí había que pagar y que el método o el camino que yo estaba siguiendo era un camino inicial, sí, pero hasta ahí, no iba a llegar a más lejos. Entonces me empecé a investigar realmente cómo se hacía una página web y fue ahí donde me topé con lo primero, lo más básico. La respuesta definitiva, HTML. HTML es el lenguaje que tenía que aprender para empezar a hacer mis páginas web. Y sí, o sea, yo literalmente agarré y me puse a aprender HTML, de cómo funcionaba. De hecho, me acuerdo que hice una página web de un abarrote, entonces no se quedó toda rara esa página, pero bueno, el caso es que yo aprendí que con HTML tenía que hacer una página web. Y sí, lo hice, usé HTML e hice mi primera página web y se veía algo así. Claro, porque digamos que HTML lo que te ayuda o lo que te sirve, para lo que te sirve HTML más bien, es para hacer el esqueleto de tu página web. Es para meter los elementos que tú quieres. Pero literalmente es eso. HTML mete los elementos a como caigan. Por eso es que pueden ver que acá es como de que no se ve bonito. Entonces yo me empecé a preguntar también, ¿cómo hago para que se vea bonito? Porque Facebook se veía bonito. O sea, Facebook lo veías con su header, lo veías con sus campos de texto y todo. Y es como, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cuál era en la forma de aplicarle diseño? Y fue ahí donde llegó el segundo lenguaje importante que debía de aprender, que es CSS. Básicamente, únicamente dominando estos dos lenguajes, solo con esos dos, nada más, solo con esos dos, puedes lograr obtener un diseño increíble. Que de hecho aquí pueden ver que justamente yo ocupé la página web de Platzi como referencia, porque siento que tiene mucho diseño, o al menos en este screenshot que yo tomé, tiene colores y tiene formas y todo. Entonces quiero que sepan que únicamente con HTML y con CSS pueden maquetar una página web así. Pero, ojo, yo estoy diciendo maquetar, o sea, maquetar es que pueden hacer que se vea la página, pero tal vez pueda que no sea funcional, pero algo es algo. Tienes tu página web maquetada y ahí está. Pero como les dije, simplemente es maquetación, o sea, no hay como tal una forma de que todo funcione. Y fue ahí donde yo me empecé a, digamos, frustrar, porque decía, ya aprendí HTML, ya aprendí CSS, ¿qué más me falta aprender? O sea, ¿qué más necesito aprender para hacer algo como Facebook? O sea, mi meta era no sé, descubrir el secreto de Mark Zuckerberg para hacer Facebook, ¿no? Yo quería hacer Facebook. Y fue ahí donde empecé a toparme con la realidad verdadera. Y es que, bueno, primero tenía que aprender JavaScript, porque digamos que con JavaScript puedes meter interacción y todo lo que tú quieras. Ok, va, perfecto. Aprendo otro lenguaje, no hay problema. Yo quiero lograrlo. Bueno, luego tienes que aprender otro lenguaje de backend, por ejemplo, PHP en ese momento, que fue lo que yo aprendí en ese momento, que el lenguaje de backend te ayuda a procesar todos los datos y todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no hay problema. Yo aprendo otro lenguaje más. Ah, claro, tienes que aprender otro lenguaje más, que realmente es un mismo lenguaje, pero es otro entorno que es llamado Node.js, porque luego vas a estar usando en la terminal y vas a estar como que compilando cosas, o incluso lo puedes usar para hacer servidores backend. Ok, está bien, no hay problema. Yo lo aprendo, no hay problema. Ah, ok, ¿sabes qué? Existe una cosita llamada React que te va a servir para hacer tus páginas web más rápido. Ok, está bien, no hay problema. Ah, oye, hay otra cosa más que se llama Webpack, que básicamente te va a servir para empaquetar todo lo que estás haciendo y básicamente puedes incluso dividir tu código.
Ok, ya está bien, no hay problema. Ah, oye, hay otra cosa llamada Babel que te va a servir para traducir todo tu código JavaScript moderno a código JavaScript que puedan entender otros navegadores. Ok, va, no hay problema, ya van más cosas para el stack, ¿no? Y hay otra cosa más llamada OAuth 2.0 que te va a servir para mantener la seguridad de tu página web. En ese momento, o sea, yo realmente iba investigando en foros y en foros y en foros y me iba encontrando con más cosas cada vez, o sea, te ibas topando con una cosa, otra cosa, y para mí eso ya era un boom, o sea, para mí ya eso era como, me siento estancado, me siento perdido, no sé qué hacer, o sea, no sé por dónde seguir, no sé si mi camino es el correcto para aprender a desarrollar web. Pero pues ahí fue donde yo dije, vamos a calmarnos, tenemos que hacer esto de alguna u otra forma. Y prácticamente aprendí que el universo del desarrollo web, o al menos lo básico, se divide en dos. Y es que lo primero es el frontend. Básicamente, con que tú aprendas lo que es frontend, estás aprendiendo una de las cosas más básicas del desarrollo web. Pero en sí, ¿qué es el frontend? Básicamente el frontend, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es la parte visual, la parte que el usuario ve de una página web. Y esto puede abarcar desde la creación de simples mockups, que un mockup es básicamente un diseño, por ejemplo, en Figma, que Figma es un programa para hacer diseños, en especial sobre páginas web, digamos, bueno, aplicaciones en general. Pueden ser páginas web, aplicaciones mobile, etcétera. Entonces, todo eso lo abarca la parte frontend. Y de hecho aquí entran roles como los UX y UI, que básicamente, como no sé si lo saben, pero estos roles se enfocan en dar la mejor experiencia de usuario y digamos, una interfaz muy amigable para el usuario para que puedas, pues, tener una página web, digamos, bonita y amigable. Además de eso, bueno, para aprender frontend tienes que aprender a gatear y tienes que aprender los tres lenguajes principales del frontend. Eso es el primer paso. Como vimos, los primeros dos pasos son HTML y CSS, pero además está el tercer lenguaje estrella que es JavaScript. Si tú dominas esos tres lenguajes, con eso puedes hacer ya una página web increíble. Obviamente todo depende de qué tan buen diseño tengas, ¿no?, en tu página, pero pues a final de cuentas, con estos tres lenguajes ya puedes empezar a hacer algo, ya puedes empezar a hacer cosas buenas, cosas robustas. Am, de hecho, aquí como ejemplo, mi página web únicamente usa estos tres lenguajes. O sea, mi página web actual no tiene backend. Algún día la terminaré, pero no tiene backend, pero funciona. O sea, con estos tres lenguajes ya está, es suficiente para tener algo que mostrar, algo visible. Es suficiente para tener tu portafolio. Pero bueno, ahora, es muy fácil decir, ok, aprende HTML, aprende CSS, JavaScript, pero no te dicen exactamente qué aprender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesitas saber de HTML? Porque sí, una cosa es que te digan, aprende HTML, pero otra cosa es que te digan que necesitas aprender de HTML. Ok, pues algo muy básico y creo que eso es algo que todos o que bueno, la mayoría de personas no toman en cuenta y es la accesibilidad. ¿Por qué? Porque hay que entender que actualmente vivimos en un mundo mega diverso con personas con diferentes capacidades que, por ejemplo, puede que, no sé, digamos, tú te esfuerzas mucho en hacer una página web increíble que hable sobre Michis, por ejemplo, y le das todo el visual que tú quieras, haces que se vea tan bonita, pero te olvidas de la accesibilidad. Imagina que una persona tal vez con discapacidad visual está visitando tu página web porque existen lectores de páginas web literalmente que ayudan a esas personas a navegar por internet. Está visitando tu página web, pero tú no te preocupaste por la accesibilidad. Entonces, eso le va a ser muy, muy, muy difícil a esta persona navegar por tu página web. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente no la adaptaste para que fuera, digamos, compatible con lectores, por así decirlo. Lectores, sí, estos lectores web. Por ejemplo, como anécdota, yo tengo una amiga, no sé si la conocen, luego está por ahí en Twitter, que se llama Daniela Blindmaiden. Eh, Recuerdo que hace nada le pusieron un tweet en el que una persona con discapacidad visual le dijo tipo, oye, ¿por qué no pones texto alternativo en tus imágenes para que así me sea más fácil ver qué es lo que hay en la imagen? Y ese texto alternativo al que esta persona se refería es justamente este texto de acá. Es un texto que describe a la imagen. Es decir,
En caso de que la imagen no pueda ser vista, pues al menos puede ser descrita. Y no simplemente es ponerle alt una imagen y ya. O sea, es lo que muchas personas hacen. No, la imagen tiene que describir, digo, el alt tiene que describir qué es lo que la imagen contiene. Por ejemplo, yo una vez me puse a curiosear en Facebook y vi que Facebook, ellos solitos, generan el texto alternativo. No sé si lo hacen con inteligencia artificial, pero lo hacen muy bien. Por ejemplo, si tú subes una imagen de, digamos, un paisaje, Facebook es capaz de ponerte el texto alternativo que te dice, esta imagen contiene, y te lista, por ejemplo, contiene árboles, contiene una colina, contiene una vista al horizonte, ¿no? Por ejemplo, y todo eso va escrito en el texto alternativo. Y eso de nuevo hace o ayuda mucho en lo que es la accesibilidad de la web. Em, pero a ver, siendo sinceros, accesibilidad va mucho más allá que Ayúdame. únicamente una Mire, etiqueta alt. una empresa tenía una facturación de 200,000 pesos. Esa Ujú. factura cayó un 20%. Creo que Creo que está desmuteada Luz Adriana, ¿no? Sí, ya, ok, sí. eso mucho. No hay problema. Continuando con lo que les decía, realmente, mira, aquí Albert dice que sí lo hacen con inteligencia artificial, increíble. La verdad es que si tienen la oportunidad de ver eso en Facebook, háganlo. No sé si lo siguen haciendo, yo lo vi hace mucho tiempo, pero me sería raro que no lo sigan haciendo. Em, pero sí, realmente la accesibilidad va mucho más allá que simplemente poner una etiqueta alt. Accesibilidad es todo el mundo que hay que explorar, porque incluso hay unas cosas llamadas metaetiquetas o incluso un atributo llamado role. Realmente es mucho que hay que explorar y es una parte importante que no se debe pasar cuando están aprendiendo HTML. Otra cosa importante de aprender cuando estás aprendiendo HTML es HTML semántico, porque muchas personas tampoco les importa mucho esto y al final de cuentas hacen su página, pero no tienen en cuenta el HTML semántico. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente es aprender a usar las etiquetas correctas. Por ejemplo, si tú vas a hacer un blog post que hable sobre michis, naranjas, por ejemplo, em, de primeras, para el título tienes que usar la etiqueta correcta, que en este caso es H1, ¿no? Michis naranjas, el título. Por ejemplo, para el contenido principal hay que usar una etiqueta especial llamada main, que justamente lo que hace es decir, este es el contenido principal de lo que es mi artículo, ¿ok? Porque lo que hacen muchas personas usualmente es llenar todo de divs. Por ejemplo, div y el título, div y el contenido principal. Y eso no es correcto. No es correcto que esto se haga de esa forma. Porque, a ver, a nivel visual funciona. A nivel visual tú vas a tener tu página web. Pero esto te va a afectar con una cosita que vamos a ver más adelante. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las metaetiquetas. Les apuesto que a muchos, bueno, no sé si muchos de ustedes, pero tal vez algunos de ustedes no conocen algunas de estas metaetiquetas. Y es porque más allá del meta description, meta keywords y todo esto, hay muchas más metaetiquetas que hay que conocer. Por ejemplo, el meta author, que básicamente esta la puedes usar si tú estás haciendo un blog post, por ejemplo. En el meta author puedes poner el nombre del autor, puedes poner copyright, puedes poner el robots, ahorita lo hablamos, pero por ejemplo puedes poner los datos que tú quieras que veas. Por ejemplo, si se dan cuenta cuando ustedes comparten una página web en Twitter, por ejemplo, se dan cuenta que sale una imagen, sale el título y una pequeña descripción. Ok, pues eso se hace con las etiquetas meta, Twitter title, Twitter description, Twitter image y todo esto. O sea, básicamente de aquí es donde Twitter agarra todo lo que pone literalmente en la preview que tú compartes. Hay una cosa llamada meta robots, que básicamente los robots son, digamos, se les conoce como crawlers, pero básicamente son robots que lanza Google a tu página web. Básicamente le hace un web scraping a tu página web para leer toda tu página web y ver si es información que es importante para el usuario que está haciendo una búsqueda. Si tú le pones index es porque le estás permitiendo a Google que efectivamente tu página web sea indexada. Pero luego hay otra opción para decirle a Google como de que no, oye, yo no quiero que esta página web sea indexada. Es decir, yo no quiero que esta página web me la muestres en tu motor de búsqueda. ¿En qué casos podría darse? Pues, por ejemplo, en una aplicación web que pueda tener un panel de administrador. O sea, a Google no le interesa mostrar mi panel de administrador en sus resultados de búsqueda.
Pero bueno, son simplemente unas cuantas metaetiquetas que tú puedes usar. Ahora, hay un punto muy importante a conocer cuando trabajas con HTML y es el Search Engine Optimization, o en español, optimización para motores de búsqueda. Que, pues de nuevo, básicamente es que, por ejemplo, Google muestre tu página web de primeras, o sea, como los primeros resultados, por así decirlo. Am, Hay muchas cosas que pueden afectar al SEO. Se lo conoce como SEO, así como muy coloquialmente. Hay muchas cosas. Y entre ellas está la accesibilidad. Así es. Si tú no tienes una página web accesible, Google te quita puntos y no te muestra. Si tú tienes una página web que no está correcta, bueno, semánticamente estructurada, Google te quita puntos y no te muestra de primeras. Hay muchas cosas que hay que conocer a nivel de SEO para que Google te pueda, digamos, indexar en los primeros resultados. Realmente esto es otro mundo, es un mundo entero que hay que conocer, pero digamos que así de base de lo técnico que hay que saber, simplemente es conocer que pues Google, a Google le gusta que tengas en cuenta accesibilidad y que tengas en cuenta también, digamos, un buen nivel de HTML semántico. Realmente, como les digo, para lograr un buen posicionamiento en Google, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. De hecho, hay personas específicas que trabajan como consultores SEO, se les llaman, porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero si ustedes tienen la oportunidad de meterse un rato en este mundo, créanme que les va a servir mucho para que sus páginas web acaben bien indexadas. Ok, eso por el lado de HTML. Hay muchas cosas más, pero por ahora les quiero mencionar lo que yo considero más importante. Pero ahora, ¿qué necesitas saber de CSS? Porque por su parte CSS es otro gran pequeño mundo y hay muchas cosas que debes de aprender antes de poder dominarlo. Pero a ver, antes de empezar con CSS, antes de empezar con todo esto, quiero decirles algo. No le tengan miedo a CSS. Créanme que es increíble la cantidad de personas que conozco que le tienen miedo a CSS. Y es como de que no hay por qué tenerle miedo a CSS. Simplemente hay que aprender a utilizarlo. Y yo sé, a mí me pasó, desde el inicio parece como que, ok, tú tienes tu diseño y de repente mueves una cosita y todo se rompe, ¿no? Yo sé, es normal, pero no hay por qué tener miedo. A base de romper, podemos aprender. Entonces, ya que tenemos en claro que no hay que tenerle miedo a CSS, ahora sí vamos a ver qué hay que aprender de este lenguaje. Y lo primero, lo más básico son los selectores. Básicamente un selector de CSS es como, a ver, si se acuerdan, les dije que HTML lo que hace es poner todo en la mesa. O sea, pone los elementos en tu página. Un selector de CSS lo que hace es agarrar esos elementos y darles una serie de estilos. Que de hecho aquí lo pueden ver. Acá, esto de acá es un selector y esto de acá son los estilos que se les dan. Básicamente, en resumen, CSS es agarrar y meterle estilos. Agarrar y meter estilos. Eso es todo. Eso es todo de CSS. Pero ojalá fuera tan fácil. Hay más cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la especificidad. Esto es un concepto un poquito más profundo de CSS, porque hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, si tú agarras un estilo, si tú en una línea de código agarras cierto elemento, pero en otra línea de código agarras a ese mismo elemento, pero lo agarras de otra forma, ¿cuál de los dos tiene más importancia, no? Esa es la especificidad que hay que aprender. Y pues bueno, esta básicamente es una tablita que te dice cómo es la especificidad. Realmente acá explicarlo sí requiere como que más tiempo, porque, a ver, es que realmente especificidad es mucho, mucho, mucho. Pero por ponerles un spoiler, el important lo que hace es que no importa cuál sea la especificidad, siempre le vas a poner este estilo. Entonces, pues bueno, como pueden ver, ese es el orden de importancia que se les da. Pero para eso hay que aprender CSS primero y cómo funcionan los distintos tipos de selectores. Ahora, como spoiler, lo ideal es no utilizar important nunca en tu página web. Nunca, pero realmente nunca. Tienes que aprender a, digamos, priorizar los diferentes tipos de selectores para que hagan lo que tú quieres. Pero bueno, ese es otro tema. Luego hay otro tema más que se llama Flexbox, que hay que aprender de CSS. Y a ver, yo creo que muchas personas llegan a considerar Flexbox como un tema avanzado de CSS.
pero realmente no, es todo lo contrario. Flexbox es uno de los temas más fáciles que tiene CSS por el simple hecho de que te ayuda a alinear todo de una forma muy fácil. Y en serio, créanme esto, antes, a como yo aprendí, antes de conocer Flexbox, antes era muy difícil alinear elementos. Tenías que hacer hacks como de float, layer, display, inline block y varias cosas medias raras para lograr conseguir el layout que tú querías. Con Flexbox todo eso se acabó. Con Flexbox es de, mira, aquí tienes esta caja, alíneame todo esto de esta forma y todo listo. Entonces, pues, realmente Flexbox es algo muy útil. Realmente, bueno, más bien cuando estás, digamos, maquetando o bueno, ya diseñando con CSS, Flexbox te va a ayudar mucho. Y sí, yo sé que hay personas que lo siguen haciendo, pero en serio, créanme, aprender Flexbox les va a hacer que CSS sea mucho más fácil de lo que es. Hay otra cosa más que es CSS Grid y también lo consideran un tema muy avanzado, ¿no? Tema de seniors, pero realmente no. CSS Grid está al mismo nivel casi que de Flexbox porque también te ayuda a, bueno, sí, más bien a diseñar todo de forma más fácil, porque ya CSS Grid lo que hace es ponerte un concepto de grilla y básicamente tú vas situando tus elementos. Por ejemplo, un elemento por acá, otro elemento por acá, otro elemento por acá, y es más fácil todavía construir el layout que tú quieres. Entonces, si en algún momento escuchan Flexbox o CSS Grid, no les tengan miedo. Créanme que son de los temas más fáciles que van a ver. Entonces, con eso es suficiente para dominar al menos la creación de layouts con CSS. Pero hay una cosita muy interesante que tiene CSS y son las animaciones. Con CSS, ustedes pueden hacer animaciones dentro de su página web y esto se hace por medio de keyframes. Básicamente, bueno, no sé si en algún momento ustedes han trabajado con programas como After Effects o Premiere, por ejemplo. Estos dos programas usan keyframes y es el mismo concepto para CSS. Tú tienes un keyframe y a ese keyframe puedes meterle una animación directo hacia otro keyframe. Yo sé que de esta forma suena un poco abstracto, pero realmente cuando ustedes trabajen con esto o decidan meterse a esto, van a ver que no lo es. Por ejemplo, tenemos un from y tenemos un to. Y sí, bueno, transiciones digamos que es similar, porque una cosa es una transición, o sea, una transición va desde un punto A un punto B. Eso es una transición. Una animación va desde un punto A hasta un punto B, C, D, E, F, tantos puntos como tú quieras. Eso es una animación. Básicamente podemos decir que una animación es un conjunto de transiciones, por así decirlo, pero sí, básicamente puede ser una transición. Por ejemplo, tú puedes poner que tengas un cuadradito o un cubito, ¿no? Que inicie en el punto A y que ese cubito o cuadradito acabe en un punto B, ¿ok? Entonces, la animación que se le puede dar es un movimiento, por ejemplo, que se mueva de acá hacia acá. Y tú eliges qué tipo de animación puedes darle. Puedes darle una animación rápida, una animación lentita, una animación, digamos, que inicie rápido pero acabe lento, o que inicie lento pero que acabe rápido. Hay varios tipos de animaciones que ustedes pueden probar. Pero pues básicamente quiero que sepan que CSS tiene esa posibilidad. No necesitan JavaScript para animar. A veces sí lo necesitan, pero en su mayoría no. En su mayoría lo pueden hacer directamente con CSS y es mucho más fácil y realmente más sencillo de hacerlo que con JavaScript. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando aprenden CSS es el responsive. El responsive no es más que hacer que todo tu contenido sea adaptable a distintas pantallas, tanto para teléfonos, tablets, iPads, laptops, portátiles, pantallas desktop o hasta incluso televisiones, por ejemplo, porque hoy en día ya hay personas que ven páginas web en televisión. Eso es responsabilidad de los, digamos, frontends, hacer que una página web sea adaptable. Y no es simplemente hacer que la página web se vea más chiquita y más chiquita y más chiquita, no, sino que hay que hacer que todo se adapte. Es decir, si tú en tu versión de escritorio tienes una imagen acá y tienes texto acá, en tu versión de móvil la imagen puede quedar acá arriba y el texto acá abajo. Eso es responsive.
eso es hacer que tu página web sea responsive. Y esto lo tienes que lograr con un único archivo. Bueno, no uno único, puedes tener varios, pero la idea es que no estés como que descargando uno y cargando otro, ¿no? Esa no es la idea. La idea es que tu mismo archivo sea capaz de reaccionar ante diferentes tamaños de pantalla. Y para eso hay ciertas hacks, por ejemplo, una cosa llamada media queries que pueden utilizar. Pero bueno, eso es un tema igual muy por aparte que ustedes deberían de aprender cuando están viendo CSS. Y ya que tenemos esto, que es lo más básico, ahora sí, ya que aprendieron todo esto, pueden pasar a las librerías. Una librería simplemente lo que hace es tu trabajo más fácil. O sea, si tú con CSS tienes que hacer muchas líneas para lograr algo, con una librería tú puedes hacerlo todo casi que en una sola línea. Así que, pues bueno, con eso ya está. Aprendan primero el lenguaje antes que la librería, porque eso les va a dar mucha libertad al momento de trabajar con la librería. Incluso ustedes pueden modificar la propia librería para que funcione como ustedes quieren. Pero bueno, ese es un punto muy importante. Y actualmente, bueno, hay varias librerías muy conocidas. Por ejemplo, la que más se está usando actualmente es Tailwind, pero también existe Bootstrap o existía Bootstrap. Bueno, sí, aún existe Bootstrap, pero ya no es tan popular como lo está haciendo Tailwind. Y también existe Materialize, que me parece que es de Google, si no me equivoco. Pero bueno, son como que tres librerías que yo les menciono que les pueden ser muy útiles. Además de las librerías, existen también los preprocesadores. Un preprocesador básicamente lo que hace es ayudarte a escribir código de una forma más sencilla. Por ejemplo, si tú con CSS tienes ciertas reglas que seguir al momento de escribir código, con un preprocesador puedes, digamos, no saltarte las reglas, pero puedes crear nuevas reglas que te hacen más fácil la escritura de tu código. Por ejemplo, si con CSS te pide que uses corchetes para escribir tu código, por ejemplo, si no me equivoco, con SAS tiene una forma en la que tú puedes omitir esos corchetes y simplemente escribir tu código y se ve más limpio, más bonito y más legible. Simplemente un preprocesador lo que te da es comodidad al momento de escribir código. Y ya, o sea, simplemente es eso, comodidad para escribir código. Y hay tres preprocesadores de CSS, digamos, famosos, que son SAS, que a mí me encanta SAS, me encanta usar SAS. Está Stylus y también está Less. Pero bueno, este es otro tema también que ustedes pueden aprender, obviamente en su momento. No es como que tengan que aprenderlo de una vez todo. En su momento lo pueden ir aprendiendo cada uno. Pero bueno, ya que hablamos de CSS, hablemos también de JavaScript, porque JavaScript por su parte es otro mundo también. Realmente JavaScript ya es un universo gigante, es un universo enorme. Pero a ver, de JavaScript hay muchas cosas que podemos ir aprendiendo. De primeras, los fundamentos. Con que ustedes entiendan cómo funciona la sintaxis de JavaScript, ya la llevan ganando. Porque con esto, créanme que ya pueden empezar a aprender conceptos más y más pesados, por así decirlo, de JavaScript, como por ejemplo la programación orientada a objetos. Y es que la programación orientada a objetos en JavaScript es una cosa rara, es una cosa extraña, es una cosa que tú dices, what, ¿no? O sea, es como, ¿qué onda con este lenguaje, no? Es muy diferente a como lo conocemos con lenguajes tradicionales, pero créanme que vale mucho la pena aprender programación orientada a objetos con JavaScript, porque eso les va a ser de mucha ayuda después. Porque de aquí sigue otra cosa llamada ECMAScript 6 Plus. Básicamente, digamos que es como la nueva versión de JavaScript, porque, a ver, realmente hay muchas versiones de ECMAScript. Actualmente ya va mucho más arriba de la 10, me parece. Creo que ya incluso 12. Pero digamos que básicamente se le llama ES6 Plus, porque hablamos desde la versión de ECMAScript 6 en adelante, en donde empezaron a añadir nuevas funcionalidades para el lenguaje, que si arrow functions, que si async await, que si varias cosas por ahí. Pero bueno, básicamente quiero que sepan que ECMAScript 6 no es más que la versión nueva de JavaScript, por así decirlo. Y ya está soportada en la mayoría de navegadores, pero incluso ya está soportada en las versiones más recientes de Node.js. Además de esto, hay que aprender manipulación del DOM, porque JavaScript trabaja muy de la mano con lo que es el Document Object Model. Y básicamente el Document Object Model no es más que tu página web. Ya está, es eso. Básicamente, con JavaScript puedes agarrar cualquier elemento de tu página web y modificarlo, pero ya por medio de programación. Si tú quieres, puedes hacer una suma.
pero ya con JavaScript es JavaScript quien se encarga de hacer la suma. Porque, digamos, tú tienes un input, ¿no? Un input con dos números. Con JavaScript puedes ir, tomar esos dos números, sumarlos e insertar el resultado en alguna página de tu página, en alguna parte de tu página web. Eso es JavaScript. Eso es el poder que te da JavaScript cuando tú empiezas a implementarlo. Y por eso es importante aprender manipulación del DOM. Porque te permite tanto insertar elementos como quitar elementos, como moverlos del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es lo básico. Eso es lo más básico de JavaScript. Pero acá es donde si ustedes aprenden esto, está bien, está ok. Pero si ustedes quieren realmente ser ya pros con JavaScript, o sea, decir, yo conozco JavaScript a profundidad, tienen que aprender sobre el motor V8 de JavaScript. Básicamente, esto es aprender cómo funciona JavaScript por detrás. Cómo es que pasamos del código fuente que nosotros escribimos a una cosa rarísima llamada AST, que es Abstract Syntax Tree. Básicamente, cómo es que el compilador de JavaScript traduce tu código en un código árbol y de ahí a código interpretado, código máquina. Una cosa rara, una cosa rarísima. No es obligatorio, pero si ustedes realmente tienen curiosidad de cómo funciona el lenguaje, les recomiendo mucho aprender sobre el motor V8 de JavaScript, que si no me equivoco es el que usa Chrome actualmente. Además de eso, hay que aprender asincronismo. Asincronismo básicamente no es más que, digamos, dejar una tarea procesándose mientras otra tarea sigue su curso. Pero no es tan así. Digamos, por ejemplo, que ustedes quieren hacer una página web sobre Michis y de repente encontraron por allá en internet una página web que tiene todos los tipos de Michis que existen, ¿no? Ok, entonces, con JavaScript, ustedes pueden ejecutar la lógica de su página web, pero también con JavaScript pueden decirle que vaya a esa otra página web, se traiga todos los tipos de Michi que hay y los meta en su misma página web. Eso es asincronismo. Pero una cosa curiosa de JavaScript es que si tú mandas una petición asíncrona, es decir, si mandas una petición a otra página web, esa petición, aunque se resuelva inmediatamente, esa petición no se va a ejecutar hasta que el hilo principal del programa termine. Es decir, hasta que todo lo que tenga que hacer tu código JavaScript se termine. En cuanto termina, ahora sí, la respuesta de la página web se ejecuta. Por eso no sé si ustedes alguna vez han visto que le ponen console.log 1, luego async console.log 3, bueno, 2, y luego abajo console.log 3, y de repente la consola te pone como 1, 3, 2. Si no lo han visto y no saben de qué estoy hablando, en algún momento lo van a ver, porque es un ejemplo muy básico que se usa para enseñar el sincronismo. Y es que es básicamente por eso. O sea, el asincronismo o las peticiones asíncronas se resuelven una vez que el programa principal termina de ejecutarse. Entonces, pues bueno, yo sé que eso es un mundo enorme, es algo raro que en su momento van a ver, pero quiero que sepan que existe, que ahí está y que en algún momento van a tener que aprenderlo si quieren aprender JavaScript a fondo. Y ya que estamos con esto, hay una cosa increíble llamada el Event Loop de JavaScript, que básicamente esto les explica por qué JavaScript, digamos, por qué JavaScript te ejecuta tus peticiones asíncronas hasta el final. Porque así es como trabaja el Event Loop. El Event Loop te dice como de que, ok, este es el hilo principal de tu programa, pero por acá tienes una petición asíncrona, pero por acá tienes otra, pero por acá tienes otra. Ok, déjame primero terminar con el programa principal y a medida que yo me vaya desocupando, voy a ir pasándote una, pasándote otra y otra petición asíncrona más. Eso es el event loop. Es mucho más profundo que lo que les acabo de explicar, pero igual, si ustedes tienen curiosidad sobre cómo funciona todo esto, aprendan sobre qué es el event loop. Realmente eso les va a hacer todavía programadores más, digamos, más fuertes dentro de lo que es JavaScript. Y otra cosa más, this. Créanme, cuando ustedes trabajen con JavaScript, van a tener una profunda duda existencial de quién es this. Porque this puede ser varias cosas dentro de JavaScript. This es como el gato de Schrödinger en el que tú no sabes qué contiene dentro.
hasta que lo miras. En serio, this es una cosa medio rara dentro de JavaScript que a medida que ustedes lo vayan usando le van a agarrar el truco, pero en serio, estudiar quién es this es importante. Porque, por ejemplo, si hablamos dentro del ámbito de un evento, this es el mismo evento. Si hablamos dentro del ámbito de una clase, this es la misma clase tal cual. O sea, this puede ser lo que ustedes quieran ser, lo que ustedes quieran que sea. Créanme, cuando se topen con eso, ya se van a acordar de eso, de quién es this. Pero bueno, igual es un tema importante a estudiar de JavaScript. Yo tengo la duda existencial. Claro, hay que saber cuándo usar cada cosa. Return no es tan difícil, pero this, créanme que en su momento cuando se tope con ello, van a ver que es complicadito. Otra cosa más, y es el manejo de dependencias. Una vez que ustedes dominan JavaScript, ya saben lo principal de JavaScript, van a empezar a, digamos, interactuar con código de otros programadores. Y la forma de interactuar con código de otros programadores es con el manejo de dependencias. Básicamente, si tú creas una librería, tú la puedes subir y eso es una dependencia. Y cualquier otro programador que conozcas puede llegar y, digamos, descargar tu dependencia o tu código y usarla en su proyecto. Por ejemplo, React.js. React.js puede considerarse una dependencia de NPM porque es código que alguien escribió y es código que está allá en Internet y es código que tú puedes llegar y descargarte desde Internet. Eso es el manejo de dependencias y esto se hace con una cosa llamada NPM. Básicamente, cuando ustedes aprendan JavaScript y aprendan sobre todo esto, se van a dar cuenta pues de todo esto, ¿no? De que existe esto. Yo sé que hasta este momento llegamos a un momento de explosión, un momento de son demasiadas cosas, un momento de yo sé que ya todo esto es muy, digamos, son muchas cosas que hay que aprender, pero créanme que si ustedes aprenden bien todo esto, van por buen camino. Ahora, ya que tomamos este pequeño descanso de concepto tras concepto tras concepto, vamos con más conceptos. Luego tenemos empaquetadores y transpiladores. Un empaquetador y un transpilador básicamente lo que hacen es agarrar tu código, meterlo, digamos, en pedacitos, cortarlo por pedacitos, por ejemplo, y guardarlos. Em, y en el momento en el que sean requeridos, simplemente se van a ir como que desempaquetando, por así decirlo. Es un ejemplo muy abstracto, pero supón tú que construyes una aplicación web enorme, ¿no? Una aplicación web del estilo Facebook. Imagina cuánto JavaScript tiene Facebook. Imagina tener que cargar todo ese código JavaScript desde el inicio. Es muy pesado, pero muy pesado cargar todo ese código desde el inicio. Y esto puede afectar en que tu página web tarde mucho tiempo, segundos en cargarse. Y realmente si una página web tarda más de 3 segundos en cargarse, tu página web es mala, está mal optimizada. Realmente es así. Lo ideal es que no tarde tanto en cargar. Por eso existen estos empaquetadores. Un empaquetador lo que hace es ir soltando pedacitos de código de JavaScript en el momento en el que se requiere. Y esto ayuda a que la carga de tu página web sea más rápido. Y un transpilador, básicamente, lo que hace es traducir código nuevo en código viejo. Básicamente, hace que tu página web sea compatible con todos los navegadores e incluso con navegadores, digamos, viejos, por así decirlo. Sí, puede a veces ser compatible con Internet Explorer. Ya no existe, pero podría llegar a ser compatible con Internet Explorer. Pero bueno, básicamente es lo que hacen los empaquetadores y los transpiladores. Y existen, digamos que los más conocidos, ¿no? Está Webpack, está Babel, está Rollup. Actualmente hay dos nuevos, que son Vite y Turbo, me parece que se llaman, que son como que los nuevos, digamos, empaquetadores, transpiladores que son todavía más rápidos que Webpack. Pero bueno, por ahora quiero que sepan que existen. Y ya que sabemos todo, ya que conocemos todo esto, literalmente, ya que conocemos todo esto de JavaScript, ya podemos dar el salto a los frameworks y librerías de JavaScript. Y acá es donde nos encontramos a los tres principales, React, Angular y Vue.
Y a ver, antes por ahí había una cosita llamada Svelte, pero realmente creo que no, digamos, no despegó tanto. Pero bueno, hablemos de React. React es una librería muy conocida y muy demandada laboralmente. React es mantenido por Facebook. Así es. A ver, de hecho, incluso como anécdota curiosa, React surgió gracias a un experimento raro con PHP. Facebook estaba haciendo un experimento raro con PHP y nació React. Así que, pues bueno, digamos que gracias a PHP existe React. Así que, pues bueno, es muy demandado. A mí no me gusta mucho React en lo personal, pero tiene mucha demanda laboral. Está Vue.js, que por su parte a mí me encanta Vue.js. Trabajar con Vue.js es trabajar, es como trabajar en el cielo. En serio, Vue.js es una cosa hermosa. Vue.js es un framework 100% reactivo, es muy fácil de aprender y la verdad es que es muy bonito. Trabajar con Vue es trabajar de una forma muy cómoda. Me encanta Vue. Si ustedes tienen la oportunidad, aprendan Vue. Además está mantenido por la comunidad. Y luego está Angular, que igual Angular es otro framework. Ese sí es un framework respaldado y mantenido por Google. Es un framework muy robusto, pero te permite, digamos, muy poca flexibilidad al momento de trabajar. Porque básicamente es eso. De hecho, React es una librería. O sea, una librería que tú puedes meter en tu proyecto de JavaScript y ya está. Vue.js es una mezcla de framework y librería. Puedes usarlo como framework o puedes usarlo como librería. Y Angular es un framework. O sea, tienes ya todo, digamos, un marco de trabajo para seguir directamente. Ah, yo sé que son muchas cosas que hay que aprender, tanto desde, digamos, de frontend, pero quiero que sepan que si se preguntan cuál es mejor, no hay ninguno mejor. O sea, ustedes prueben el que más les guste. React es muy demandado, Vue es muy fácil de aprender, Angular es Angular, pero bueno, pero bueno, los tres tienen demanda laboral. Ustedes aprenden el que ustedes quieran. Yo personalmente les recomiendo empezar por Vue.js porque la curva de aprendizaje es muy fácil. Es muy fácil. Y si después ustedes pasan de Vue a React, se les va a hacer todavía mucho más fácil aprender React. Pero bueno, con todo esto pueden conseguir trabajo. La pregunta que nos importa, sabiendo todo esto, ¿puedo conseguir trabajo? La respuesta es que sí. Con todo esto ya pueden empezar a trabajar como programadores frontend, ya sea junior, ya sea mid, ya sea a como ustedes se preparen, pero sí, con todo esto pueden conseguir trabajo y créanme que pueden conseguir un buen trabajo. Pero recuerden armar portafolio. Es importante armar portafolio también. Entonces, pues bueno, les recomiendo mucho aprender todo esto. Ahora, con todo esto nada más, hablamos de lo básico del frontend. Ahora viene el backend, porque el backend es otro mundo. Y el backend, a ver, desde mi punto de vista, el backend es más fácil que el frontend. A mí me gusta más el backend realmente. Y es que en el backend hay cosas que hay que saber. Por ejemplo, puedes aprender sobre lógica backend, puedes especializarte en tu propio lenguaje. De hecho, con que ustedes sepan cómo trabaja el backend y también se especialicen en algún lenguaje de backend, ya tienen la mayor parte de backend dominada. O sea, pueden tanto especializarse como en PHP, JavaScript, en este caso es Node.js, Python, Java, C Sharp, .NET, lo que ustedes quieran, pero con que elijan un lenguaje de backend y aprendan cómo funciona el lenguaje que elijan, con eso ya tienen gran parte del backend, digamos, aprendida. Porque de ahí en fuera vienen otros conceptos, como por ejemplo, bueno, antes de eso, quiero explicarles que cuando ustedes elijan un lenguaje, tienen que aprender su sintaxis, profundicen en el lenguaje y con eso ya están. Si ustedes vienen del frontend y ya saben JavaScript y eligen irse por Node.js, pues esto ya lo tienen, básicamente, ya tienen gran parte del backend. Pero bueno, de backend hay muchas cosas que aprender igual, como por ejemplo HTTP request, es decir, cómo es que un cliente y un servidor se comunican. Es muy fácil, simplemente es el cliente manda una petición y el servidor responde. Ya, eso es digamos, HTTP request. No es muy complicado realmente, es muy sencillo. Y teniendo esto en cuenta, pueden llegar a construir APIs. Una API no es más que un cliente pidiéndole algo a un servidor. Por ejemplo, el ejemplo de los nichos.
un API puede ser un API sobre Michis. Entonces, un cliente puede pedir todos los tipos de Michis a un servidor y el servidor responde con todos los tipos de Michis que hay. Eso es un API, no hay más. OAuth 2.0, que se les mencioné al inicio, no es más que tipos de autenticación. Son flujos que existen para que, digamos, tu página web pueda tener autenticación. Existen sesiones, claro, pero también están los flujos de OAuth, por ejemplo, que son tokens. Si ustedes en algún momento les da por, digamos, em, explorar el API de YouTube, el API de YouTube maneja un flujo OAuth 2.0 para autenticarse, en donde básicamente YouTube les da a ustedes tokens. Y con esos tokens que les da YouTube, pueden hacer peticiones a su API. No es más que eso. Es sencillo. Son los tipos de autenticación que hay. Además, existen frameworks backend que, al igual que los frameworks de frontend, los frameworks de backend te dan ya una línea a seguir para poder, digamos, a desarrollar más rápido y más fácil. Por ejemplo, Laravel. Laravel es una cosa hermosa, es una cosa, en serio, buf. Laravel te da comodidad, comodidad para desarrollar. Con Laravel, en 5 minutos, bueno, 10 minutos, pueden tener una aplicación web completa corriendo y funcional. Lo que tú quieras, digamos, un blog post, en 10 minutos con Laravel lo tienes corriendo, funcionando y con un diseño bonito. Está Express.js, que es para Node.js, está Django, que es para Python, o está incluso Spring, que es para Java. Pero sí, o sea, de aquí hay para elegir lo que ustedes quieran. Si me preguntan a mí, yo les diría Laravel porque es muy fácil de usar, realmente es muy fácil de usar y te da mucha rapidez y agilidad. Otra cosa más que hay que tener en cuenta en el backend son las bases de datos. Y es que de bases de datos es otro mundo por aparte. El más básico o el más famoso es MySQL, pero existen MySQL, existe PostgreSQL, MongoDB, BigQuery, Firebase, Cassandra, un montón de motores de base de datos, pero bueno, de acá hay de base de datos, hay unos conceptos que hay que saber que son SQL y no SQL, que básicamente son los tipos de base de datos con los que tú te puedes encontrar. Pero de nuevo, es todo un mundo enorme por explorar las bases de datos. Pero si quieren iniciar por algo, si quieren algo básico, MySQL es con lo que inician todos. Además, deben de saber cómo hacer deploy, que deploy no es nada más que poner tu página web allá arriba en internet en algún lugar para que pueda ser accesada desde tu página web. Eso es deploy, no hay nada más, no es tan complicado. Deploy es poner tu página web en internet. Eso es todo. Hay muchas estrategias de deploy, como por ejemplo usar Netlify, que es un servicio de deploy, o incluso puedes rentar tu propio VPS dedicado, no importa. Lo importante es poner tu página web allá arriba en internet. Ahora, para hacer deploy hay varios servicios de hosting que puedes usar. Pero de entre todos ellos están los tres grandes o los tres más básicos, que son Microsoft Azure, Google Cloud y Amazon Web Services. Todos ellos son infraestructuras de backend que a ustedes les permite hacer un deploy desde lo más sencillo a lo más avanzado. Por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que está deployado Google? Obviamente usando Google Cloud, pues porque es su propio servicio de deploy que usan. Y Google Cloud te permite, digamos, tener tanto desde un pequeño servidor, todo chiquitito, todo bonito ahí, todo, digamos, todo chiquito, un servidor, hasta desplegar miles de servidores a como tu tráfico de usuarios lo requiera. Entonces, cuando ustedes ya estén trabajando en un proyecto muy grande de muchos usuarios, con mucha concurrencia de usuarios, ya van a empezar a, digamos, pensar en ese tipo de servicios. Microsoft Azure, Google Cloud, Web Services, etcétera. ¿Y por qué no? Pueden combinar los tres incluso. Yo lo he hecho. Yo he combinado Amazon Web Services con Google Cloud. Es una cosa rara, pero funciona. Pero bueno, a final de cuentas son cosas que depende del proyecto que estés desarrollando, esa como ustedes van a, digamos, se van a ir desenvolviendo con todo esto.
Pero bueno, ya por último, una cosa importante que yo creo que ya es el tema top que pueden alcanzar cuando aprenden backend es la arquitectura backend. Y la arquitectura backend no es más que diagramar cómo es que tu página web está construida. Por ejemplo, puedes decir en una arquitectura que por acá tienes tu cliente, por acá hay un balanceador de carga, por acá hay una función lambda, por acá hay un servidor, por acá tienes una base de datos y todo eso se comunica entre sí para que tu página web funcione. Es decir, pasas de simplemente tener un servidor, digamos, un hosting, todo en un mismo servidor, a desplegar tu página web por todo el mundo en diferentes servidores. Porque sí, puedes tener una página web que esté trabajando con varios servidores. Un ejemplo puede ser cuando tienes una página web y subes las imágenes a Amazon. Ya nada más con eso, tienes dos servidores trabajando. Tienes el servidor de tu página web y tienes el servidor de Amazon, los dos comunicándose para que las imágenes que se suban se estén guardando dentro de Amazon. Y con Amazon no me refiero a la página para comprar cosas, no. Amazon tiene una infraestructura que te permite guardar archivos, imágenes, todo lo que tú quieras por una pequeña cuota mensual, obviamente. De hecho, Dropbox usa Amazon para guardar los archivos. Entonces, pues sí, arquitectura backend, aprender a cómo, digamos, desplegar todos tus servicios, aprender a cómo distribuir, digamos, toda la carga de tu página web, aprender a diagramar todo eso, ya es un punto en el que tú dices como de que, ok, ya estás en un nivel muy pro de backend. Ah, todo esto es un universo entero. Realmente, créanme, todo esto toma su tiempo aprenderlo. A mí me ha tomado años aprender todo esto y ni siquiera yo sé todo sobre eso. Yo sé lo más básico, lo más superficial que hay que saber, pero créanme que hay áreas específicas para cada cosa. Vamos a calmarnos un momento. No, no quiero que se estresen con que hay mucho por aprender todavía. Vayan pasito a pasito, por el inicio, porque realmente hay muchos más temas que aprender. O sea, tienen que aprender todavía a usar terminal de comandos, sistema de control de versiones, WebSockets, verbos HTTP, códigos de estados, JWT, configuración de servidores, dominios, registros DNS, reglas de seguridad, un montón de cosas. Hay un montón de cosas que aprender todavía, pero no se me expresen. Va- va- vamos poquito a poquito, pasito a pasito, realmente. Iniciemos por lo básico. Iniciemos por saber qué es HTML, CSS y JavaScript. Y ya a medida en el que ustedes vayan avanzando en el mundo del desarrollo web, van a ver que realmente van a aprender todo esto sí o sí, quieran que no. ¿Y cómo aprender todo esto? Realmente es muy sencillo. Hay muchos recursos gratuitos, hay cursos, si ustedes quieren, ¿por qué no? Es válido pagar por cursos, pero también es válido aprender en Internet. Yo honestamente aprendí a base de YouTube y documentación y de estarme horas pegado a la computadora viendo por qué mi div no se centraba. Entonces, es válido aprender. Hay muchas formas de aprender. Ustedes elijan el camino que para ustedes sea mejor. Pero realmente de aprender, hay muchas formas de aprender. Hay cursos gratuitos de pago, hay todo lo que ustedes quieran. Lo importante es aprender y poner en práctica todo lo que aprenden. Me da gusto contarles mi anécdota de cómo es que yo aprendí todo esto. Me da gusto compartirlo con ustedes. Me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran como Rectax Master en cualquier lugar, básicamente. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme, mandarme DM, como ustedes quieran. Pero realmente es todo el mundo. No se estresen y con esto concluimos esta charla. Buenísimo, Carlos, uf. El camino, el camino es largo, sí, digo, obviamente es una industria que se actualiza, no sé, todos los días, se actualiza de manera súper constante. Entonces, muchas gracias. Sí, 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 realmente es un camino enorme. Y a ver, quieran que no, eventualmente lo van a aprender. Quieran o no, lo van a aprender en algún momento de sus vidas, pero sí, vale la pena mucho. Exacto. Y hay algo que a mí me gustaría comentar, digo, y voy a ser muy sincero, la neta, no tengo problema con lo que voy a decir.
O sea, acabas de contarnos más o menos lo que vamos a ver durante el máster de desarrollo de software. Spoiler. Spoiler alert. Digo, yo no soy programador, lo saben. Pero sin embargo tengo que estar involucrado con lo que se hace en DBF. Aparte estoy grabando unos cursos. Entonces, creo que, no sé, el 80, 70, para no exagerar, por ciento de lo que nos mostró hoy Carlos, lo vamos a ver y lo vamos a aprender durante el curso, ¿no? O sea, por ahí lo de B8 no, creo que no, digo yo, que no soy programador y que yo no estuve involucrado obviamente en el temario, creo que eso no se ve, yo. No. Pero bueno, por acá había un sensei, pero ya se desconectó el sensei que estaba, entonces a él sí le hubiera podido preguntar. Pero bueno, otra de las cosas, sí se ve lo de B8, gracias Marco. Otra de las cosas es que, por ejemplo, digo, Carlos no trabaja en DBF, ¿no? No es que estemos queriendo venderles un curso, o sea, no es que queramos, digamos que hacerles que se queden más, digo, evidentemente compartir y estamos aquí, pues, DBF, si hay alguien que no es de DBF y se inscribe, cool. Pero pues te agradezco, o sea, a mí me hace sentir como parte del DBF que decimos, bueno, estamos yendo por buen camino, estamos como enseñando algo que les va a ser de mucha utilidad a los alumnos, pero también una de las cosas que me gustó es que dices, o sea, con esto de verdad se puede conseguir trabajo. Digo, todavía no llegamos a la parte de backend y ya habías como lanzado ese mensaje. Eh, es muy cierto, o sea, no queremos venderles humo. Lo que les mostramos acá es justamente para que o consigan su primer trabajo en tecnología o pues mejoren a lo mejor el que ya tienen. Entonces, em, muchas gracias, Carlos, de verdad. Ay, no, gracias a ustedes por permitirles mostrarle todo mi camino, porque realmente este es mi camino, es todo lo que yo he seguido. Yo sé que es mucho, es demasiado, de hecho. Y creo que el problema, bueno, no problema, pero la condición que mayormente se da cuando estamos recién aprendiendo y es como me siento estancado porque todavía no logro desarrollar mi lógica de programación, que de hecho lo estaba leyendo ahorita de Marco. Y a ver, yo les voy a ser sincero, yo por ahí en 2018, 19, 2020, yo estuve atascado 3 años con JavaScript porque no sentía que desarrollar esa lógica. O sea, yo recuerdo que, no sé, me deprimí por eso. O sea, yo estuve como de que siento que eso no es para mí, siento que no estoy captando JavaScript, siento que lo voy a dejar, ¿no? Pero eventualmente, a medida que vas haciendo proyectos, que vas curioseando y todo eso, te das cuenta, no, de hecho ni te das cuenta cuando es que tú empiezas a desarrollar esa lógica. Entonces, mi mejor consejo para este caso es sigan, o sea, no se rindan. Es frustrante, es muy frustrante cuando no logras desarrollar esa lógica, pero es un proceso por el que todos pasamos. Yo pasé por ahí. am, y de hecho tengo una amiga que recién igual está entrando en este mundo y también me toca ver cómo ella se frustra mucho con el hecho de que no logra captar la lógica. Pero créanme que eventualmente, a como ustedes vayan avanzando con proyectos y todo esto, se van a ir dando cuenta de que cada vez lo dominan más hasta llegar a un nivel en el que realmente ya saben demasiado. Exacto, y llegan sus proyectos, digo, esto es como para los alumnos, o sea, de verdad, rífense con los proyectos que ven acá, o sea, a veces parecen muy complicados, pero pues justamente es eso, o sea, vamos poquito a poco con la intención de que, digo, también lo mencionaste al principio, o sea, vayan juntando ese portafolio, ¿no? O sea, proyectos pequeños, o sea, créanme que lo peor de todo es no mostrarlos, aunque sean pequeños, o sea, no tiene nada de malo. Por el contrario, lo malo sería que de repente dijera, no, no lo vamos a mostrar porque esto se me hace muy básico. Así es. De Pues no. hecho, justamente lo que les dije, o sea, mi página web está hecha con HTML y CSS. Es algo muy básico, es algo demasiado básico, pero está arriba. Y de hecho, lo que les dije antes era un doge bailando, ahí está. O sea, la cosa es, háganlo. O sea, si ustedes pueden, háganlo. Todo esto les sirve a ustedes como portafolio, por así decirlo. Aunque sea una cosa muy inmensa como un doge bailando, ustedes háganlo, les ayuda en serio, créanme, les ayuda mucho
a desarrollar toda su lógica y, digamos, a generar esa experiencia. Sí, y también sirve mucho como para perder un poco el miedo, ¿no? O Ujú. sea, a que la gente conozca lo que estás haciendo, comenzando con esto, o sea, pierdan un poco el miedo a eso, em, no se sientan tristes si de repente creen que no están avanzando. Parte de aprender, es Parte de parte aprender. de ir adquiriendo conocimientos Ujú. em, en este mundillo de la tecnología. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algo que quiera como comentarle a Carlos o preguntarle. Yo ya estoy invitado a gente a que te pregunte, pero pues, no sé, yo te siento en un buen mood, entonces justo con esa confianza lo digo. Si alguien, pero se lo digo, también hace rato, bueno, ahora también lo compartí en el Slack, pero os voy a poner acá el Linktree de Carlos, ¿no? Para que vayan a darle mucho amor a todos lados. También es una persona multiplataforma, entonces, Mm, pues de rífense. hecho, Dice Marco que quedó más estresado. normal, normal, todo es normal. Pero a ver, les digo, con el tiempo lo van a dominar, créanme. Exacto. Y hay muchas oportunidades, créanme, para los que van empezando. Hay muchísimas oportunidades conforme vas avanzando en el curso, ¿no? O sea, ni siquiera tienen que esperarse a que termine el curso para empezar a buscar trabajo o para empezar como eh, a aventar sus primeros proyectos. Ustedes échenle sin miedo. Sí, de hecho, yo empecé como freelancer. O sea, yo literalmente dije, yo sé programar, vamos a darle a freelancer. Y ahí está. O sea, yo con eso empecé y con base en eso ya, digamos, conseguí trabajo y todo eso. O sea, tanto así que, como lo mencionó antes, lo mencionaba antes, llegué a dar cursos en Platzi. De hecho, tengo cursos en Platzi. Eh, y yo empecé con eso, con tutoriales de YouTube, con hacer freelance. O sea, la cosa acá es no tener miedo a hacerlo. Simplemente hazlo. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Exacto. Sí. Son 9 cursos que tienes, entonces Ujú. sabe de lo que habla, mi estimado Carlos. Así es. A Ujú. ver, acá hay una pregunta, ¿quieres leerla o quieres que yo la lea? Sí, a ver, si no tengo un contacto profesional en desarrollo web, ¿en qué momento podría empezar a aplicar vacantes? ¿Qué sería algo como el mínimo? A ver, realmente no es como que haya mínimo. Lo que les digo, ustedes generen portafolio. A ver, a lo que los reclutadores le importa es que tengan portafolio, que tengan algo que les diga a ellos como de que esta persona tiene experiencia. Entonces, portafolio, lo básico, lo más básico que deben de tener, portafolio. De ahí en fuera, apliquen a vacantes. O sea, algo que a mí me dijeron mucho es como, no importa si no cumples todos los requisitos, ustedes apliquen esa vacante y ya después van aprendiendo poco a poco. Y sí, les van a decir que no a la primera, o a la segunda, o a la tercera incluso, pero no se desanimen por eso. No, digamos, no hay que dejarse vencer por ese primer no que les dicen. De hecho, es muy común que cuando ustedes aplican a empleos, les digan que no en los primeros tres, así de seguida. Es muy común. Pero la cosa no es sentirse triste porque les dijeron que no. La cosa es aprender por qué les dijeron que no y ver cómo pueden mejorar en ello e incluso cómo pueden, digamos, em, qué pueden aprender de eso. Entonces, lo que les digo, si ustedes ya son capaces de construir una página web funcional, si son capaces de hacer eso, ya ustedes fácilmente pueden aplicar a vacantes y apliquen hasta que les den el sí. En serio, créanme que luego sí sucede que de pronto no creen que puedan entrar y les dan el sí de una. Entonces, háganlo, o sea, no importa que no tengan experiencia laboral, si tienen portafolio y todo, es suficiente con eso. Apliquen. Entonces es mi mejor consejo. Buenísimo. Sí, igual les dicen que no, pero no pasa nada. No pasa Em, nada. pues, estoy seguro que digo, a todos nos ha pasado, a todos hemos aplicado y nos dicen que no, pues hay que seguir haciéndolo. O sea, Ujú. y
y de verdad, no esperen a que se acabe su curso para empezar a aplicar. No es necesario, pues, o sea, evidentemente estarán más preparados cuando lo acaben, ¿no? Pero no es necesario que tenga que acabar. Aparte, son 12 meses. O sea, yo creo que como eh, cada quien tiene su ritmo y cada quien sabe cómo le va, ¿no? Como una feria. Pero de verdad, no tienen que llegar al módulo 10, que es el último para buscar trabajo. Entonces, neta, anímense. Bueno, Anímense y pierdan ese miedito. ujú. De hecho, igual, ya que menciona Marco también, lo del síndrome del impostor, eso nos da a todos, créeme, a todos nos ha dado eso. Por ejemplo, como anécdota, yo la última vez que estuve buscando trabajo, ah, yo tengo una amiga que es reclutadora y ella me dijo tipo oye, yo sé que tú eres muy bueno y te puedo poner en contacto con empresas extranjeras. Tipo, de hecho creo que me dio para trabajar en Bitly, que sí, esa página de cortadores de link, pero es una empresa extranjera, o sea, literalmente extranjera. Y me dijo como, pero oye, la entrevista va a ser en inglés y todo. Y yo así de, o sea, yo sé inglés, pero yo así de, yo yo no quiero tener una entrevista en inglés, ¿no? O sea, yo no sé inglés, no me hagas eso, por favor. Pero es normal, es normal que nos pase a todos. Es como, es parte del proceso, pero también es parte del proceso vencer ese miedo y decir que tú puedes. Y efectivamente, o sea, yo tuve la entrevista y todo, fue complicado, o sea, para mí fue complicado, pero tuve la entrevista y todo. Al final no quedé porque era un rol todavía mucho más senior, pero mucho más senior, pero te da experiencia, te ayuda a saber qué te falta y también te ayuda un poco para la próxima, ya no tener tanto miedo. Entonces, el síndrome del impostor está bien, pero lo que no está bien es que te quedes con él siempre. Busca la manera de vencerlo y con eso. Sí, ya esto es natural, la verdad. O sea, digo, no nos gusta decir que lo tenemos, pero es normal. O sea, justamente cuando sabes que el camino es muy largo, eh, sientes el no, o sea, no me van a decir que sí, pero nada, o sea, se va perdiendo poco a poco, se va perdiendo creo que en la medida en que vayas ganando confianza y esa confianza pues, se gana pues, haciendo pequeños proyectitos y ayuda también el de repente mostrarlos, ¿no? O sea, la manera en que guste mostrarlos, entonces esos pasitos, esos baby steps van ayudando a acabar con el síndrome del impostor. Así Eh, es. pues muchas gracias, Carlos, de verdad, qué a gusto, qué agusticidad. Eh, la neta, pues no sé, ojalá que podamos repetir esto. Digo, nos encantaría tener por acá de vuelta más adelante. Abrimos, no cerramos como esa puerta. Y pues a todos los que están acá, todos los que se quedaron en viernes hasta las 8:30 de la noche, muchas gracias. Digo, desde hace rato lo pueden hacer, pero ya pueden destapar lo que tengan que destapar. Disfruten su fin de semana. Eh, Gracias a ti, Carlos, nuevamente y nos estamos viendo próximamente. Gracias a ustedes, nos vemos. Bye bye.